Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión te traemos muy buenas noticias para el pueblo americano. Les recomendamos quedarse hasta el final del video porque conocerán una noticia que sin duda alguna alegrará los bolsillos de miles de estadounidenses. Recuerden darle clic al me gusta, suscribirse al canal, eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias que sin duda alguna para usted le son de mucha utilidad. Pues hoy estamos hablando de una ayuda en camino. Se trata de un cheque de estímulo estatal. Son $500. Prácticamente será enviado a millones de beneficiarios. Son varios los estados que están enviando dinero extra a los estadounidenses en este año 2024, pues en este caso estamos hablando de un cheque de estímulo para un estado en concreto, el cual estará otorgando un gran pago. Es un esfuerzo por mitigar los desafíos económicos, los cuales están enfrentando actualmente la población estadounidense. Diversos estados han estado tomando la iniciativa para implementar medidas de apoyo financiero, y uno de los estados líderes en esta noble causa es Michigan. El anuncio de un cheque de estímulo estatal de $550 tiene como objetivo beneficiar a más de 700,000 residentes, proporcionando un impulso económico esencial para hacer frente a la creciente inflación y a los aumentos en los precios de bienes y de servicios. Este estímulo financiero no es una novedad en Michigan y la próxima entrega ya está programada para este año 2024. Según las autoridades fiscales del estado, los pagos se iniciarán a partir del 13 de febrero, extendiéndose durante aproximadamente 6 meses. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha enfatizado la importancia que tiene este apoyo, señalando que va a beneficiar directamente a la mitad de los niños en el estado. Además, destaca que los padres podrán utilizar estos fondos adicionales para hacer frente a diversas responsabilidades, como pagar impuestos, cubrir gastos esenciales y adquirir útiles escolares. La distribución de este cheque de estímulo estatal de $550 no se llevará a cabo indiscriminadamente. La tarea de seleccionar a los beneficiarios va a recaer en el Departamento del Tesoro de Michigan. Sin embargo, lo notable es que el proceso de selección se realizará completamente al azar, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los fondos y brindar a todos los residentes la misma oportunidad de recibir este estímulo financiero. Un aspecto muy clave de este programa es la simplicidad del proceso de obtención. Los ciudadanos interesados no van a tener la obligación de presentar documentos adicionales a la hora de realizar su declaración de impuestos para así poder acceder a este cheque de estímulo. En cambio, la asignación de fondos se realizará automáticamente a la cuenta electrónica que sea registrada ante las autoridades fiscales del estado. Este enfoque agiliza significativamente la entrega de ayuda económica, eliminando barreras burocráticas y facilitando el acceso a aquellos que más lo necesitan. Es crucial destacar que estos reembolsos forman parte de una extensión del crédito tributario por ingreso del trabajo, el cual fue aprobado por el Congreso Estatal en marzo del año pasado, 2023. Según el vicegobernador Galen Gilchrist, la implementación de este programa se vio retrasado debido a obstáculos legislativos, pero ahora llega en un momento crucial en el que los costos de vida están en constante aumento. Pues la situación económica, no solo en Michigan, sino en todos los Estados Unidos, ha estado marcado por la inflación y los desafíos financieros. La gobernadora de Michigan destaca que a pesar de estos desafíos, la inflación está disminuyendo
y el salario neto está aumentando. Se atribuye este progreso a los esfuerzos continuos en el estado de Michigan y a las políticas del presidente Biden en Washington, pues esto nos indica que el país está avanzando en la dirección correcta. Aunque se reconoce este progreso, también se es consciente de que aún hay mucho trabajo por hacer. El anuncio de este cheque de estímulo estatal en Michigan se percibe como una medida que brindará alivio antes de lo esperado. El reconocimiento de la realidad de que las cosas son costosas y la necesidad del apoyo financiero demuestran la sensibilidad de las autoridades hacia las luchas diarias que tiene la población. Pues señores, en resumen, el cheque de estímulo estatal de $550 en Michigan emerge como un faro de esperanza en medio de desafíos económicos. La selección aleatoria de beneficios y la distribución automática de este estímulo simplifican el proceso, asegurando que estos fondos lleguen a quienes más lo necesitan. La extensión del crédito tributario por ingreso del trabajo nos subraya el compromiso continuo que tienen las autoridades estatales en apoyar a sus ciudadanos. Este anuncio no solo representa un impulso financiero, sino que también es un recordatorio de que la colaboración entre los gobiernos estatales y federales son esenciales para abordar los problemas económicos a nivel nacional. Mientras tanto, Michigan avanza hacia un futuro más estable. La implementación de medidas como este cheque de estímulo nos demuestra la capacidad de adaptación y respuesta que tiene el gobierno ante las necesidades cambiantes de la sociedad. En tiempos desafiantes, este cheque de estímulo estatal se va a presentar como un ejemplo tangible de cómo los líderes gubernamentales buscan aliviar las tensiones financieras y brindar un respiro a sus ciudadanos.